poquito la pizarra aquí. Sacar leche. Claro. Por algo está bien. Frío, sí. Yo me puse el bojo. Bien. El micrófono no lo voy a usar hoy. No es para por la laptop. Ok. Para que se oye más. Bien, vamos a entonces a continuar con el estudio de Hechos capítulo 22, el arresto de Pablo en Jerusalén. La semana pasada vimos, pero nos enfocamos en lo del bautismo, ¿verdad? Para que tengamos claro, entendido que zambullirse o sumergirse en el agua no salva. Eso no limpia los pecados. Es un sacramento que, siendo es un sacramento, pues es un medio de gracia. ¿Qué beneficio tiene ese como medio de gracia? Bueno, nos da una certeza, una confianza. El Señor obra a través de eso para producir en nosotros esa bienaventuranza de confianza, de certeza, ¿verdad? Fortalecer la fe de las personas, especialmente los que están viendo el acto del bautismo. Y el bautismo es una señal externa, un símbolo. Y entonces vimos en esa clase que tuvimos el jueves pasado que el símbolo no es lo que salva, sino aquello que el símbolo representa. ¿Okay? Y vimos que representa el bautismo: salvación, limpieza, purificación, ¿verdad? El ser lavados por la sangre de Cristo, muerte y resurrección. Eso es la salvación. La salvación que viene por la gracia de Dios, que es dada gratuitamente por la gracia de Dios, y que es mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y el bautismo es una señal de todo eso. Es una representación, un símbolo de realidad. Así que el bautismo en sí mismo, eso no salva, sino aquello que el bautismo representa, señala, ¿verdad? Y hoy continuamos. Quedamos en ese versículo 16. Vamos a leer los versículos 17 al 21. Comenzamos por ahí hoy. Dice, estamos en Hechos 22. Versículo 17 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y leí que me decía: da prisa y sal inmediatamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo enviaré lejos a los hombres. Él estaba contando, ¿se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado de que
Pablo estaba vinculando, ¿ok?, el cristianismo, la fe que él seguía, vinculándola con la fe de Abraham, con nuestros padres, ¿ok?, con la fe de Israel, con el Dios de Israel. Y continuamos aquí este uso que les Dios que quería. Está contando una experiencia que éxtasis, hermanos, son momentos en los que hay otro caso que en el caso de Pedro, antes de ir a la casa de Cornelio, pasó esta experiencia. Esto no es, hermanos, quedar en trance, esto no es quedarse inconsciente ni nada por el estilo. Estos son experiencias que ellos llegaron a tener donde hubo quizás una, como decir, estaban más alerta, más sensibles en ese momento a la voz de Dios. Okay, eso es lo que estamos viendo ahí. No estamos hablando ahí de una experiencia con los espiritistas, que los espiritistas caen en unos trances, hermanos, que pierden su conocimiento, su conciencia, se desmayan. Esto no es lo mismo, hermanos. Los apóstoles no perdían su control personal. ¿Okay? Y en esa experiencia que tiene Pablo, Dios le dice: mira, los judíos no quieren saber nada de ti porque no van a recibir tu testimonio. De hecho, no sé si esto es con este Pablo tuvo que ser sacado, bajado por un muro, posiblemente sea eso. ¿Okay? No estoy seguro, no lo he investigado, pero sospecho que sea eso. Y Pablo le dice: mira, ¿qué ustedes están haciendo? Yo lo hacía, yo encarcelaba, yo azotaba, yo consentía. Les está dejando saber ahora. O sea que ustedes me están persiguiendo a mí. Yo estuve donde ustedes están y he pasado por esta experiencia donde el Señor me habló. Tuve una experiencia de camino a Damasco. Le habló de su ceguera por esa luz resplandeciente del Señor. Y cómo él fue a días. Recibe la verdad. Que esto eran todas cosas que se supone, hermanos, que ellos tomaran en consideración. Y entonces cuando llega aquí, a donde quiero llegar es a este versículo 21, donde Pablo le dice a Dios: pero me dijo, la voz que le habló, o sea, el Señor le habló, vete porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Okay? En eso es lo que me quiero enfocar esta noche, donde me puedes traer uno de los dry eraser de ahí. Yo creo que ese azulito claro. Sí, este mismito. Gentiles. Pablo es enviado a los gentiles. Okay. Y no me quiero adelantar, pero básicamente más adelante vamos a ver cómo los judíos, en vez de alegrarse, se enfurecieron. Okay, eso lo vamos a ver más adelante. Posiblemente no hoy, pero y estos versículos bien, hasta que Pablo les dice que el Señor lo envió a los gentiles. Bueno, vamos a ver un poquito esto, hermanos.
se supone que vamos a ver los judíos más adelante va contrario a lo que se supone que ellos experimentaran. Ellos se supone que se gozaran. Ellos se supone que al contrario, que ellos hasta eso, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver algunos pasajes, un poquito de lo que para que veamos, hermanos, cuál es la importancia de esto, cuál es la implicación de esto. Y yo quiero que nos vayamos allá a Génesis capítulo 12. Vámonos a Génesis 12. Dicho, ¿puedo pedir un favor? Está bien. Si quiere puede usar si quiere. ¿Está bien? Mucho mejor. Sigue corriendo, pero. Ok, está bien. Bueno, nos disculpamos en los hermanos que están en sus casas viéndonos. Nos disculpamos, ¿verdad? Tenemos un poquito de problema con el Wi-Fi, la señal, y como que se entrecorta un poco. Pero, bueno, hay que lidiar con eso. Génesis 12 del 1 al 3. Y vamos a ver también el 15, capítulo 15, del 1 al 7. Y yo voy a leer eso y voy a hacer unas preguntas. Para que tengan entendimiento del problema que está teniendo esta gente aquí. Y el problema que ellos están teniendo no es con Pablo, con Dios mismo. Ver por aquí, a ver. Tiene que estar la hermana Alicia por ahí. Hay que enviarle un saludito. Vamos a ver si está por ahí la hermana Alicia. Está ahí. Saludos, mis hermanos, dice ella. Dios bendiga, hermana Alicia. Y está por ahí. A ver. Raimundo también. Raimundo. Ya nos han dado un like. Dios le bendiga a nuestra hermana Ibelis Lescano. Nuestro hermano Raimundo allá en Panamá. Vamos a leer, vamos a pasar a Génesis, capítulo 12. Pasar por aquí a Génesis 12. Del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Okay? Ahora vamos al 15, que básicamente dice lo mismo, redactado de otra manera, con algunos detalles adicionales. El capítulo 15, versículos 1 al 7 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo:
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el mismo pasaje que cita el apóstol Pablo. Que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y dice, y le yo que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ok, unas cuantas cositas que tenemos que mirar aquí, hermano. Le prometió Dios a Abraham en el capítulo 12 y en el 15. ¿Qué vemos ahí prometido? Que heredaría la tierra. Tierra. ¿Qué más? Una nación grande. Tendría una nación grande. Vamos a ponerle aquí también descendencia. No sé si lo estoy escribiendo bien. Descendencia. ¿Qué más? Te bendecirá. Bendición. Engrandecerá su nombre. Grande. El nombre de Abraham. Uno más. Que serían benditas todas las familias Ok. en ti. Vamos a poner los gentiles, ¿verdad? Aquí está hablando de los gentiles. Sean benditos los gentiles. Bendecidos. Los gentiles. Que esos son, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, están viendo por qué digo que el problema de los judíos no era con Pablo, era con Dios. A María. Sí. Vamos a poner aquí. Un hijo que fuera el heredero. Ok. Ahora, hermanos, mayormente cuando estamos hablando de estas promesas, casi siempre son como 3 o 4 promesas a las más que la Biblia menciona, ¿verdad? La tierra de Canaán, la descendencia o nación, y la promesa de la bendición de los gentiles. Son las 3, ¿verdad?, que más se destacan. Y la pregunta que yo quiero hacer en esta noche es hacerle a ustedes, ¿cuál era la meta? ¿Cuál es la meta ahí de Dios? ¿Ok? Porque hay unas cuantas promesas y eso hasta el día de hoy, hermanos, es un problema. De hecho, tenemos guerra y conflictos políticos y militares en el Medio Oriente precisamente por esto. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuál era la meta de Dios? ¿Era la meta de Dios que hubieran esos conflictos hoy en día? Porque esos conflictos que hay hoy en día no encajan con esto. Que en Abraham serían benditas todas las naciones. Palestina, los palestinos, son otras naciones. ¿Están siendo ellos benditos a través de Israel? No. En abril, creo, marzo de este año, creo que habían desaparecidos y muertos ya más de 14,000 niños en Palestina. ¿Ok? Por lo que Israel está haciendo. No estoy culpando solamente a Israel, ambos bandos tienen culpa. Pero cuando vemos una nación como Israel que tiene ventajas militares y está haciendo estas cosas, hermanos, podemos decir que hay un grado de injusticia ahí, especialmente cuando se trata de niños.
¿Ok? O sea, eso no encaja. Ese movimiento político, el sionismo y todo esto, no encaja con las promesas de Dios. ¿Ok? Por eso pregunto, ¿cuál era la meta de Dios? ¿Era la meta de Dios eso? Bueno, mire lo que dice. Vámonos a ver algunas de estas promesas. Y hermano, antes de pasar a las promesas, los judíos, vamos a darle por lo menos este crédito a los judíos, ellos estaban tratando de por lo menos en algún sentido cumplir con esta parte de bendecir a los gentiles, de hacerle bendición a las demás naciones. Por ejemplo, miren en Mateo 23:15. Vamos a Mateo 23:15. Y dice, este es el Señor Jesús pronunciando juicio contra los fariseos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ellos corrían tierra y mar para ir a ganarse un prosélito, ¿verdad? Básicamente iban de misioneros. Y obviamente, hermanos, a los gentiles se les estaba proselitando, convirtiéndolos al judaísmo. Así que vuelvo y pregunto, ¿okay? ¿Cuál era la meta de Dios? Y obviamente, los judíos estaban tratando, pero parece que no estaba funcionando la cosa, porque Jesús le dice a ellos, los prosélitos que ustedes ganan, los hacen 2 veces más hijos del infierno que lo que eran. Así que, ¿cuál era la meta de Dios? Romanos, no sé si adelante, leerlo aquí calladito, a ver, y después les dejo saber. Sí, vamos a leerlo. Romanos 8:3. Lo tienen, hermanos. Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos viendo ahí, hermanos, que la ley no podía hacer, como dice aquí, era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. La ley no podía bendecir a los gentiles. ¿Okay? O sea que seguimos con la pregunta, ¿cuál era la meta de Dios? Y fíjense que Pablo dice que la ley de Dios es buena, es espiritual. Sin embargo, era débil por causa de la carne. O sea que el judío, hermanos, por más que intentara, no iba a poder bendecir a los gentiles. Y menos con la ley. No le iban a poder bendecir. El 3:20, ahí mismo en Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Okay? Vamos a ver algunas de estas promesas entonces. Vamos a ver cuál era la meta. Porque hoy en día, hermanos, el tema es que parece, la meta es que Israel tenga esa tierra que tiene ahora.
En eso es que se está enfocando una gran parte del cristianismo hoy en día, y políticamente se está enfocando en eso, que la tierra es para Israel, y eso es indiscutible. Y muchos por ahí de las iglesias, si usted está en desacuerdo con eso, le llaman a usted hereje, blasfemo, incrédulo. Así que seguimos preguntando cuál es la meta de Dios. Bueno, vámonos a esas. Vamos al Salmo 95. Vamos a borrar esto aquí un poco. Salmo 95. Siete al 11. Hebreos 4:8. Del 8 al 10. Y del 13 al 16. A los salmos. Salmo 95. Siete al 11 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo comprado y ovejas de su mano. Escuchen esto, hermanos, porque esto que vamos a leer aquí, el autor de Hebreos lo cita. Por eso vamos a leer. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Okay? Estamos hablando de la promesa de la tierra. Y lo que hemos leído en el Salmo 95, hermanos, sabemos la historia. El pueblo se volvió rebelde con las murmuraciones y todas esas cosas. Y Dios dijo: bueno, este pueblo no va a entrar a la tierra, sino aquellos de 20 años. Son los que van a entrar. Y están vagando por el desierto 40 años. Vamos a ver qué dice en Hebreos 4:8. Aquí Dios dijo que no van a entrar en su reposo. Note que la palabra tierra se equivale a ¿qué? Reposo. Reposo. Hebreos 4:8. En Hebreos 4:8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Ah? Yo tengo, por alguna razón, porque si Josué les hubiese dado reposo. Ah, perdón, estoy leyendo el 3. Leí el 3, el 3:8. Pero sonaba casi igual, ¿verdad? Sí, un poco. Dice: porque si Josué hubiera dado el reposo, no habría de otro. Bien, en Hebreos 4:8, el autor nos está diciendo, él está hablando de cuando una vez que entraron a la tierra de Canaán, que se supone que es el reposo, pero Hebreo nos está diciendo, escuche bien, si Josué les hubiera dado el reposo, ¿quién fue el que entró a la tierra de Canaán? Josué.
cuando este autor dice, si les hubiera dado el reposo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Se lo dio o no se lo dio? Que no se lo dio. No se lo dio. A pesar de que la tierra de Canaán era el reposo. Que vimos en el Salmo 95, que Dios no los dejó entrar en su reposo a los que dejó perecer en el desierto por 40 años. Y Josué lleva al resto a la tierra, al reposo. Sin embargo, esa no era la meta. La tierra de Canaán no era la meta. Porque mire cómo dice, nuevamente, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pudiéramos decir de otro reposo. De otra tierra. De otra tierra. Hermanos, nuevamente, ¿era la tierra de Canaán la meta de Dios? No de acuerdo a esto, ¿verdad que no? Está hablando de un reposo, pero no era este. Es otro. Acuérdense que esto era provisional. Temporero. Y esto que era provisional y temporero, por eso es que se están matando a derecha e izquierda allá en el Medio Oriente. Por algo que no es el reposo. Y muchos cristianos están defendiendo eso que no era la meta de Dios. Que no es hablando aquí Hebreos. Vamos entonces a Hebreos, ¿cuál le dije? 11, el capítulo 11. Versículos 8 al 10. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Ok? Que iba a recibir Abraham como herencia esta tierra, ¿verdad? Ok. Y salió sin saber. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, ¿ok? En Canaán. Abraham llegó a habitar ahí. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué está hablando ahora ahí en ese versículo 10 el autor? ¿Está hablando de esa tierra o está hablando de una tierra diferente? De una tierra diferente. Porque dice cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya ahí nos estamos saliendo de algo material, terrenal, a algo que solamente Dios hace. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, los que acabamos de leer, Abraham, Isaac, Jacob, sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo, dándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Escuchen eso. Buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿ok? La terrenal, ciertamente tenían tiempo, pero anhelaban mejor. Anhelaban una vergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál era la meta de Dios en cuanto a una tierra prometida, hermano? Era la celestial. O sea, esto no lo estamos interpretando nosotros, esto lo está interpretando el autor de Hebreos, uno que fue guiado por el Espíritu Santo. Usted quiere creerle a un teólogo, y no estoy en contra de los teólogos, pero pueden haber teólogos equivocados.
quiere creer a un teólogo o le quiere creer a quien creemos? Yo quiero creerle al autor de Hebreos, porque ese fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, estamos hablando de una patria celestial. Entonces la meta de Dios no era lo que se le conoce como aquella parcelita que hay en el Medio Oriente que se le llama Israel. La meta de Dios era una patria celestial. Una patria celestial. De acuerdo a eso, ¿verdad? ¿O me equivoco? Aún así, ¿ok? Porque la pelea que hay hoy en día es porque supuestamente Dios le prometió a Israel que le iba a dar a esa tierra y que ellos iban a habitar en ella. Y como esa promesa no se cumplió, pues se la devolvió. Y ahí llegó Israel nuevamente a esa tierra, ¿okay? Para poseerla. Pero yo digo que la palabra de Dios difiere de esa opinión. Y vamos a buscar Josué, capítulo 20. Voy a apuntarlo por aquí, Josué 21. Versículos 43 al 45. Primera de Reyes 8:56. Y Nehemías 9:24 al 25. Vamos a ponerlo aquí. Al 25. Dios le cumplió o no le cumplió a Israel darle la tierra. Vamos a Josué 21. ¿Es verdad? No. Eso es correcto. 21. Josué 21. ...43 al 45 dice... las paginitas pegadas. De esta manera dio Jehová a Israel toda... ¿Dice toda o dice poca? Toda la tierra que había que jurado. En otras palabras, Dios no rompió su juramento. Dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que le había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacer frente, porque entre sus manos todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿A quién creemos, hermanos? ¿A los sionistas o a Josué? Yo prefiero creerle a Josué, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, todo lo que él ha dicho,
ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por siervo ha faltado. O sea, ¿ha cumplido Dios sus promesas o no las ha cumplido? Parte. Dice Nehemías 9, 24 al 25. Esto fue luego de que Israel fue deportado a Babilonia y regresan a la tierra. Promesas que había profetizado Ezequiel y Jeremías. Nehemías viene luego de Ezequiel y de Jeremías, que habían dicho, profetizado, que ellos serían deportados a Babilonia, pero regresarían. Y vemos aquí en Nehemías, capítulo 9, versículos 24 al 25. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles comieron, se hallaron y se deleitaron en tu gran bondad. Nehemías, hermanos, dejando saber que todo esto que hemos leído, todas esas promesas, los israelitas lo disfrutaron. Ellos disfrutaron de eso. Ahora, hay una cosa que yo quiero, hermano, señalar. No tengo el pasaje apuntado aquí, así que voy a ver si lo encuentro. Tiene que ser Deuteronomio 31, si no me equivoco. Porque Israel regresó, ¿ok? El Israel moderno regresó a la tierra de Israel. Y en el 1948, ellos se hicieron una nación, nuevamente un estado. Okay. No es el 31. Es por ahí el 30 o el 31. Denme un segundito en lo que lo encuentro. Vamos a ver. Déjeme buscárselo aquí. Yo se lo googleo. Está por ahí. Lo que pasa es que no quiero tomarme mucho tiempo. Dice aquí que es en Deuteronomio 31, o sea que estoy por ahí cerca. Vamos a ver, vamos a buscar entonces en el 31.
31, 30 del 1 al El 10. 7. ¿Mm? El 7. 7 del capítulo 31. No, no, es ahora. Vamos a ver. Ok, miren, miren. Es el 30. Vamos a ver si es el 30. Miren lo que dice. Empezando desde el versículo 1. Deuteronomio 30. Sucederá que cuando quieren venir sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Que aquí está especificando que si Israel desobedece, hay unas maldiciones. ¿Recuerdan en Deuteronomio? Maldiciones y bendiciones. Y dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, esperen, vamos a apuntar esto aquí porque esto está es demasiado importante para perder de vista esto. Dice que es cuando te arrepintieres, convirtieres, obedecieres, dice, Te convirtieres a Jehová y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Obedecieres. Y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, hay una condición, ¿verdad que sí? Cuando tú hagas esto, Israel, te arrepientas, te conviertas y me obedezcas, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará tu Dios a la tierra que eran tus padres, será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuál es la condición para Israel, los israelitas desterrados, volver a la tierra? arrepentirse, Convertirse. convertirse y obedecer. El Israel de hoy en día, hermanos, cumple con esas tres. Entonces, ¿usted cree que Dios le dio esa tierra a ellos para atrás, que los trajo así porque sí? Dios se contradice a sí mismo. Dios dice una cosa y después cambia de opinión. Que es mutable. Hermano, porque la gente está con tanto empeño de que lo que está pasando allá no es de Dios. Porque ese pueblo es rebelde, ese pueblo no se ha arrepentido. Ese pueblo no se ha convertido. Ese pueblo no obedece. Entonces, ¿estaríamos en lo correcto si decimos que Dios trajo a los israelitas nuevamente a Israel en este tiempo moderno? ¿Los trajo Dios o digo, traerlos en el sentido de lo que dice aquí? Porque de que ellos están en esa tierra, eso es por voluntad de Dios. Nada sucede sin el de Dios, sin la voluntad de Dios, el consentimiento de Dios. Hablan en el sentido de que Dios los trae porque cumplen con esto. Eso fue lo que pasó en el 1948. No, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué hacen los cristianos apoyando algo, hermanos, que va contrario a la palabra de Dios? De hecho, ahí estaba un pastor, Eduardo Gutiérrez, debatiendo con el hermano Pacheco, Edgar Pacheco, y le dice, y él le presenta lo que se llama una falacia. No, es una falacia de, ¿cómo es que se llama esa falacia? De una ay, bendito, qué malo está el mala memoria. Una dicotomía falsa.
O sea, una dicotomía falsa es cuando yo le digo a usted, ok, o comes la manzana o te comes la china. Pero usted dice, sí, pero es que también hay cherries ahí. Me está dando dos opciones que no son las que yo quiero, o no son las correctas, o qué sé yo. Pues él le dice a Pacheco, ¿qué tú prefieres? Que los israelitas terminen a ti o los palestinos. Pacheco le dijo, ninguno, porque yo soy cristiano y yo no le deseo el mal a nadie. O sea, le cogió la falsa dicotomía y se la partió por el medio. Gutiérrez dice, prefiero que los israelitas tienen a los... Hermano, eso es un corazón malicioso. Eso va contrario a lo que Dios nos ha mandado a amar a los enemigos. Usted sabe que entre los palestinos hay cristianos. Hay muchos cristianos entre los palestinos. ¿Quiere Gutiérrez que los israelitas inconversos que aborrecen a Cristo maten a los cristianos palestinos? Hasta donde llega la ridiculez de defender algo indefendible, de defender algo que no es ni bíblico. Eso es lo que hace la idolatría, hermanos. Eso es idolatría. Eso es idolatrar a Él. Hay idólatras dentro del pueblo cristiano. O sea, estamos viendo, hermanos, ¿cuál era la meta de Dios? Un pedazo de tierra, un pedazo de parcela. Esa era la meta de Dios. La meta de Dios es una patria celestial, en la cual era el arquitecto y constructor de... No esto, hermano, no esta tierra. No ese pedazo. A ver qué hora es. Bien, discutimos esto. La semana que viene continuamos con las otras promesas. ¿Okay? A ver, porque ya podemos determinar que la tierra no era la meta, ¿verdad? Pues queda la descendencia, las demás promesas que Dios le hizo a Abraham. A ver, una de ellas era la meta. Obviamente, ese pedazo de parcela que hay allá, hermanos, que no vale nada en comparación con la patria celestial. Eso no vale nada. ¿Ok? Esa no es la meta. Déjenme compartirles Isaías 60, antes de cerrar aquí. Isaías 60. Y déjenme decir, hermanos, esto no es antisemitismo, porque inmediatamente nos acusan de que somos antisemitas. Hermanos, si el palestino está en lo correcto, le damos el ok al palestino. Pero si está en lo correcto, se reprende. Si es incorrecto, hay que reprenderlo, hay que corregirlo. O sea, no podemos hacer acepción de personas, ¿verdad que no? Y que no podemos condicionar la verdad a una nación u otra. No. Porque estándar la Biblia. Si el israelita está parado en lo que dice la Biblia, pues mira, está bien, le damos el amén. Pero si es un palestino, también hay que darle. Si no, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. O sea, Dios está diciendo, yo voy a ser tu luz. El sol y la luna no hacen falta, yo soy tu luz, ¿verdad? Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Escuchen eso. Ahí es donde entonces ellos dicen, no, pero es que Dios no le ha cumplido a Israel de que para siempre heredarán la tierra. Bueno, aquí hay otro problema, porque si Dios está hablando aquí del sol y la luna, que no van a hacer falta porque Dios... ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De algo terrenal o de algo celestial? De algo celestial, claramente celestial.
Entonces cuando está diciendo tierra ahí, ¿qué dijimos anteriormente? Que Hebreos equivale la palabra tierra a algo. Reposo. ¿A qué? Reposo. Reposo. Tengo hambre. Sí, te ganaste el chocolate. Una estrellita. Yo tengo Reposo. que- Entonces, ¿qué está diciendo ahí, hermano? Si pudiéramos introducir esa palabra ahí, que heredarían el reposo para siempre, ¿no? O que heredarían la patria celestial para siempre. Obviamente, ese lenguaje que está utilizando Isaías es un lenguaje de profeticismo que se le conoce. Es simbólico, metafórico. ¿Ok? Y dice, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahora, eso que ahí lo dice exactamente en Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 21. Versículos 22 al 23. Y no en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Eso está hablando de Israel o está hablando de cuando estemos morando con Dios? Cuando estamos morando con el Señor. Entonces, ¿qué usted cree que estaba diciendo Isaías 60? Hablando de un pedazo de tierra que se están matando los palestinos y los israelitas. No, ¿verdad? Mira el 22.5 y con esto cerramos. 22.5 dice, no habrá noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces cuando dice que heredarán la tierra para siempre, y aquí dice que reinarán por los siglos de los siglos, ¿de qué está hablando Isaías? ¿De qué estaremos de los siglos? No, no es aquí, es con Dios en esa patria celestial. Entonces podemos decir la meta de Dios no era el Israel terrenal, ese pedazo de tierra. Estamos todos de acuerdo que a lo que se refiere más allá de esa promesa terrenal, algo celestial. ¿Estamos todos de acuerdo, hermano? Hay preguntas, comentarios. Entonces, hermanos, tenemos que descartar todas estas enseñanzas que están diciendo, hermanos, que esto no se ha cumplido. Ya vimos, hermanos, que Josué lo dice, Nehemías lo dice, Primera de Reyes lo dice, que Dios no le faltó a ninguna de sus promesas. Le cumplió todas las promesas, le dio toda la tierra, le dio el descanso de esa tierra. Y luego, hermano, el Deuteronomio 30, que la condición para regresar era arrepentimiento, conversión y obediencia. Cuando Israel se convirtió, luego del exilio babilonio, que vemos a Daniel haciendo una oración de confesión, ¿ok? Se cumplen los 70 años que profetizó Jeremías. Daniel está confesando los pecados del pueblo, volviendo al arrepentimiento del pueblo, y luego vemos más adelante a Dios llevando nuevamente con Esdras, Nehemías, Zorobabel, a israelitas nuevamente a poblar Israel. O sea, Dios cumplió como dijo. Se arrepintieron, me están obedeciendo. Vamos a arreglar el remanente de Israel. Dios no falló sus promesas. Las cumplió todas. Ahora, la meta no era Israel. ¿Ok? Y no voy a decirle todavía cuál era la meta, porque hay que cubrir las otras promesas, para luego decir cuál es la realidad. ¿Por qué no debemos de estar esperando que Israel construya un templo? No debe necesariamente Israel sea dueño de toda de Israel, sino que pueden compartirla con los palestinos, porque esa no era la meta.
Cuando veamos qué es la meta, todo eso se va por el inodoro, hermanos. Queda, hermanos, como algo sin valor. Bien, que Dios les bendiga y continuamos la próxima semana, hermanos.